la perdía. Dueña de la noche, era una alma herida, lo quería tú. Qué rica el agua, joder. Vale, Raquel, pues bienvenida. ¿Lista? Arrancamos. ¿Qué edad tienes, Raquel? No 32. 32, vale. ¿Lista? Vale. Yo no soy serio, ¿eh? Lo que pasa es que estoy concentrado. Sí, sí. ¿Vale? Y yo sé que tú tampoco eres seria. Nombre completo. Raquel González Valle. Lugar de nacimiento. La Laguna. Horóscopo. Sagitario. Profesión. Abogada. No, es más cosas, dilo. Bueno, si empiezo no termino. Dilo, que coste. Emprendedora, organizadora de eventos, comunicadora, influencer también, dicen por ahí. Podcaster. Podcaster. Sí. También. ¿Has vivido algún suceso paranormal? No, bueno, depende de lo que se considere paranormal, ¿no? No. No. Vale. ¿Cómo te sientes hoy físicamente? Maravillosamente. La verdad que hago ejercicio todos los días y eso es lo mejor. ¿Y mentalmente? En el mejor momento de mi vida ¿Y emocionalmente? también. Si fueras un elemento tierra, aire, agua o fuego, ¿cuál serías y por qué? Puro fuego por mi astrología. Por tu astrología. Sí, así lo hice mi carta. Vale, perfecto. Mira, hablando de cartas, el otro día estuve en un evento con una amiga mía fotógrafa en Ecléctico Café, no sé si conoces, en Caletilla, cerca de Candelaria, que hacía ella una exposición junto con una amiga suya pintora, autodidacta. Y había en la cartelería del Ecléctico, había una chica que al parecer va a ese local X días a la semana a tirar las cartas. Y yo vacilándole a mi amiga, digo, porque mi amiga Bea es colaboradora del podcast, ¿no? Y cuando puede y cuadra, viene y nos hace una sesión de fotos mientras estamos grabando. Y esa foto después se la regalamos al invitado, bien en redes o directamente a ella, a ese invitado. Y ya revoltea por todos los lados, aunque cuando grabemos aquí no se va a poder meter por ahí detrás. O ya inventará algún hueco por ahí. Y le dije, coño, qué guay sería, Bea, una tiradora de cartas que sea colaboradora del podcast. Y en una parte del podcast sorprender al invitado y decir, mira, ahora te van a... ¿Tú quieres lo de la carta? No, pues te van a tirar la carta y meter a la colaboradora. Eso puede ser un... Innovador. Innovador, ¿eh? Bueno, no sé si lo habrán hecho por algún lado. ¿Te puedes definir en 3 palabras? Honesta, divertida y sincera. ¿Qué es lo que más valoras de ti misma? La resiliencia. ¿Qué palabra o frase define mejor tu forma de ver la vida, Raquel? Sangre reña dura como madera de Sabina. ¿La puedes repetir? Sangre reña dura como madera de Sabina. Maravilloso. ¿Qué considera lo más complicado de hacerse mayor? Pues las responsabilidades del día a día. ¿Y de cumplir años? ¿Qué es lo bonito de cumplir años? La experiencia. ¿Eres más de creer en las casualidades o las causalidades? En las causalidades. ¿Por qué? Porque todo tiene una razón de ser. Vale, perfecto. Parece que está esto preparado, pero no, porque te veo... Bueno, por eso estás aquí, porque tiene la idea reclara. Cuando conoces a alguien por primera vez, ¿en qué te fijas antes que nada, Raquel? En la mirada. Vale. ¿Qué te resulta más atractivo de una persona? Si es otra cosa, dímela. ¿Su inteligencia, su sentido del humor o su empatía? Su responsabilidad emocional. Su responsabilidad emocional. Wow, perfecto. Menciona 3 cualidades que te hacen admirar a una persona.
La empatía, la humildad y la bondad. Ahora completa la frase. Cuando era niña soñaba con Ser artista. algo que siempre me hace sonreír. Es... Mi perra, ¿Cómo se llama tu perra? Kira, ¿Qué raza es? dálmata. Ah, genial. Me has matado un poquito para allá, ¿no? Sí, ¿Cuántos añitos tienes? 10. 10 añitos. Bueno, yo tengo mi Tete que tiene 8 y mi Pepe que tiene... No, 10 Tete, Yorkshire los dos, y Pepe 12 ya. Dime, lo que más valoro en una amistad es... La reciprocidad. Esta si quieres contestarla, no pasa nada si no la contestas. La última vez que lloré fue por... Estrés. Cuando nadie me ve, me gusta. Bailar como loca. El mejor consejo que me han dado es... Escuchar a los que ya tienen experiencia. Una comida que podría comer todos los días es... El sushi. Me siento en paz cuando... Medito. Me enfado mucho cuando... Hay injusticias. Vamos por el récord, ¿eh? La primera impresión que quiero dar es... Claro, es que no depende de mí. Bueno, sí depende de ti, ¿no? No, yo creo que cada uno es como es y al final, pues, en tu vida y en tu entorno, pues, se quedan las personas que encajan contigo y tu nivel de conciencia. Y gente que vibra contigo, ¿no? ¿Cómo? La gente que vibra contigo. Exactamente. Las vibraciones. Eso es también un melonazo. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Tener más tiempo. Y si tuvieras, venga, esta me la invento ahora, si tuvieras 2 horas más al día, en vez de 24, 26, ¿en qué aprovecharías esas 2 horas? En montar más proyectos. No en dormir. En dormir no. Bueno, también. Una y una. Sí, se descansa esos 10 minutitos de la siesta, ¿no? 10, fue una cita de 10 minutos imposible para mí. Algo que me gustaría aprender es... Pues... cantar. Si pudieras desaparecer por 24 o 26 horas, te irías a... Tailandia. El título de mi autobiografía sería... Viví como quise. Si mi vida tuviera un botón de rebobinar, ¿a qué momento volverías? ¿Algún viaje? ¿Sí? Sí. Vale. ¿A quién sorprenderías ahora mandándole un ramo de flores? A mi amiga. A alguien más, que este año son 2. 2. Pues a mi madre. ¿Y un saquito de carbón? A mi hermano. ¿Pero por qué le mandas saquito de carbón? Por chinchar. Perfecto. Dime, Raquel, ¿qué aspecto negativo de la sociedad actual te incomoda más? La avaricia. ¿Y qué aspecto positivo te hace recuperar la fe en la gente? Pues con el COVID, la unión. Sí, la verdad que hubo bastante. Raquel, dime, ¿qué miedo has conseguido superar? El vértigo. ¿Cómo afrontas las críticas? Diciéndome a mí la frase de no aceptar críticas de alguien que no ha construido nada. Críticas que no son constructivas. Perfecto. ¿Qué sueño sigue pendiente en tu lista, Raquel? Claro, es que los voy cumpliendo como todos. Creo que hacer barranquismo. Barranquismo. Sí. Perfecto. Y la última, si quieres mirando a cámara, que esa es tu cámara, ese es tu plano, Raquel, si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero en 10, 15 segundos, ¿qué le dirías? Que seamos empáticos unos con otros porque al fin y al cabo no sabemos las guerras que está librando cada uno y bueno, al mundo, a la vida le hace falta un poquito de empatía, de humanidad y de acogida, ¿no? Que al fin y al cabo juntos pues llegamos más lejos y somos más fuertes. Perfecto, yo creo que has batido el récord de rapidez de esta temporada. ¿Seguimos un ratito más? Venga. Vamos allá. Bien, Raquel. Vale, Raquel, mira, esta temporada hay cambios porque soy una persona inquieta y creo que en eso tenemos algo en común, que o bien estoy inventando cosas nuevas o bien estoy intentando el retarme, el complicarme la vida disculpa que hoy tengo la voz fatal de la calima, y por eso cada temporada intento cambiar cosas. Por ejemplo, en el cuestionario va cambiando, quedan algunas preguntas fijas porque son preguntas que me gusta hacerlas siempre al invitado. Por ejemplo, de si ha habido algún suceso paranormal y tal.
me gusta cambiar de ubicación, como ves aquí, he estado grabando arriba, ahora aquí, quién sabe dónde grabaré en un futuro. Y yo al principio de mi podcast, que está en la 7ª temporada ya, pues me dedicaba a los invitados a escribirle una intro, y he decidido retomarlo este año. Entonces yo te he escrito una intro, la he repasado, la he leído varias veces, no sé si la leeré bien, pero esta es la intro que he decidido escribirte y que digamos el inicio de la entrevista. Vale. Va para ti. Aquí pone intro Raquel Valle. Vamos allá. Aquí voy a entrar una música así Richard Clayderman, un poquito. Pero en tu caso no sería ese tipo de música, sería un poquito, a ti te pegaría un poquito de música épica. Lo mismo me complico la vida y en la edición le meto música en futuras ediciones. Vale, vamos allá. Raquel Valle no entra en las habitaciones como quien busca atención, sino como quien lleva consigo una brisa distinta. Hay en su mirada una mezcla de firmeza y ternura, como si supiera que la vida es lucha, pero también cuidado. Habla de igualdad, de justicia, de derechos, pero sus palabras no suenan a discurso, parece semillas que se van quedando en quienes las escuchan, germinando después cuando menos lo esperan. Me gusta imaginar a Raquel como una caminante solitaria en la orilla de cualquier playa, pensando en todo lo que aún falta por decir y por hacer. Allí, entre el rumor del mar y el silencio, convive con sus dudas, que no son debilidades, sino brújulas. No lleva armaduras, ni necesita grandes gestos. Su poder está en cuestionar lo obvio, en detenerse donde otros pasan de largo, en darle voz a los que suelen callarse. Raquel es de esas personas que recuerdan que la justicia no se conquista de una vez, sino que se sostiene cada día, con gestos pequeños y con decisiones valientes. Raquel no es una heroína por sus títulos, sino por persistir en un mundo que a menudo prefiere mirar hacia otro lado, algo que ella nunca hace. Hoy Canales de Cine Podcast recibe a una viajera con una mochila llena de abundantes y variadas experiencias. Bienvenida, Raquel Valle, a Canales de Cine Podcast. Muchísimas gracias. Tengo que decir que es la introducción más bonita que me han hecho nunca. Pues tuya es. Bueno, pues a mí me emociona y me pone nervioso ver que gusta, ver que llega, porque al fin y al cabo es otro regalo dentro del regalo que es recibirte aquí en el Tívoli La Caleta y montar todo esto y preparar lo que he preparado para ti. ¿Vale? Es un regalo dentro del regalo. El contexto de por qué Raquel está aquí. Raquel, para mí, yo que la veo en red y la sigo de hace tiempo, voy a beber un poquito de agua. Bebe tú también un poquito de agua y así hacemos tiempo los dos. Se asemeja a una navaja suiza. Esas navajas que tienen un montón de gadgets dentro y que tiene tanto que uno no sabe cuál es el próximo. Yo te seguía, pero últimamente, claro, cuanto más miras un perfil, más sale en tu feed de Instagram y demás. El algoritmo de santo y bendito. Y ya no es cuestión de pensar contigo otra cosa que está haciendo Raquel, otro proyecto que está Raquel, otra nominación que está Raquel, otra idea u otra cosa que han encontrado con ella Raquel, sino la sensación de sorpresa, la sensación de cómo lo hace, de dónde saca el tiempo y cómo lo hace. Y encima trabajando el empoderamiento de la mujer, el posicionamiento de la mujer y el poner en valor en la sociedad a la mujer. Algo que hace falta y algo que también es una exposición por tu parte, para lo bueno y para lo malo. Entonces una persona así, una mujer así, una emprendedora así, una abogada así, una podcaster así, una escritora así, tendría que estar en mi podcast. Y por eso Raquel Valle está aquí en Canales de Cine Podcast, en esta 7ª temporada. ¿Vale? ¿Te quedó claro el contexto? Me ha quedado clarísimo. Vale. Pues al principio de la charla me gusta coger de la mano al invitado, si se deja, ¿vale, Raquel? Y me gusta llevarlo a su infancia. Siempre lo hago. Todas las temporadas lo hago y me cuesta dejar este bloque porque es algo para mí especial. Pero esta temporada le estoy pidiendo, si quiere, que cierre los ojos y que se visualice en su infancia. Cierra los ojos si quiere. Aquí estamos en un sitio espectacular. Está entrando un poquito de brisa, aunque hace calima.
de fondo se escucha la cascadita del agua. Y quiero, Raquel, que te transporte a tu infancia y te encuentres con la Raquel con 8 o 10 años. No sé dónde la has visualizado, dónde te ha venido. En el Hierro. En el Hierro, ¿haciendo qué? En la playa. En la playa, ¿vale? Toda llena de arena y mojada y con los... ¿no? Bueno, yo soy más de risco. Sí, más de risco. Sí. Ah, vale. Pues enriscada por ahí. Vale, si tú a esa niña, Raquel, le hubieses dado o podido dar un consejo, ¿qué consejo te hubiese gustado darle? Que siguiese siendo independiente. ¿Con esa edad? Sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, yo desde pequeña siempre he ido mucho a mi bola, ¿no? De divertirme yo, ¿no? De independencia en todos los aspectos. Y cuando llegas a la adolescencia eso se pierde un poco, porque llegas a ese punto en el que quieres agradar, quieres tener amigos, empiezas a moldarte una sociedad, ¿no? Y dejas de ser tú, hasta que ya a la edad adulta, cuando ya después de cierto tiempo te paras a pensar y dices, yo no era así, o estas cosas ya no van conmigo, tengo que volver a redescubrirme, ¿no? Quitar esas capas de cebolla que se han creado ajenas a mi esencia y volver otra vez a salir, a resurgir esa parte original de uno que tenemos cuando es niño. Y ahora... esa niña que está enriscada por ahí tiene que volver a su ciudad o tiene que volver a su pueblo, pero llegando a su casa, por la esquina ve aparecer a la Raquel actual. Uh-huh. ¿Qué crees que esa niña pensaría de la Raquel adulta? Estaría orgullosa porque yo todos los pasos que he dado siempre ha sido pensando en eso, en enorgullecer a la niña y en honrar a la niña que fui y lo que quería ser. ¿Sigues conectada con esa niña? ¿La tienes muy presente? ¿Tu profesión, tus proyectos, tus ideas, te siguen ayudando a seguir cerquita de ella, a sacarla? Está claro que cuando ya llegas a la vida adulta y tienes que dedicarte al trabajo, tienes que ir a una sala, ¿no? a defender un cliente, pues esa niña tiene que estar pues en un lado esperando, no guardada, pero sí esperando su turno de salir, que es ya cuando estás en tu tiempo libre, ¿no? Y al final lo dedicas a hacer lo que te gusta, esas pateadas los fines de semana, el seguir yendo a bailar, CrossFit, lo que sea, ¿no? Que a ti te haga sentir y despertar ese niño. ¿Tú me podrías decir a nivel personal, bueno, primero pregunta antes de que me meta aquí, ¿en qué momento vital estás, Raquel? Yo, como te comentaba en el primer bloque, estoy en el mejor momento de mi vida porque he hecho un trabajo psicológico bastante potente y me he recuperado a mí. La verdad que estoy muy complacida en todos los aspectos de mi vida, los he trabajado, estoy en paz y aceptando la vida como viene sin expectativas. ¿Cómo que me he recuperado a mí? Sí, yo creo que hubo un punto en el que me he perdido y me he tenido que volver a encontrar. ¿Y en qué momento te das cuenta que estás perdida? Pues yo me di cuenta... Si te pregunto algo indiscreto, tú por favor... Sí, yo te digo. Pasapalabra o lo que sea. Vale, porque quiero que sepa que este podcast es un poquito... Va más a lo personal que va a lo profesional, pero hay un componente personal bastante potente. Sí, no tengo problema porque igualmente mis libros también tienen esa parte biográfica, aunque con toques de ficción, ¿no? Pero está escrito, entonces tampoco... Pero sí es verdad que esto no lo he contado y fue cuando yo ya tenía lo que se espera que tenemos que tener con una edad, ¿no? El trabajo fijo, tenías tu familia, tu pareja, tus 2 perros, tu casa. Y estaba de vacaciones en las Bahamas, en un crucero. Y digo, ¿por qué estoy en un crucero con balcón, en unas vacaciones a todo tren en las Bahamas y estoy llorando? O sea, hay algo que no está bien en mí. Y ahí es donde vi que la vida no eran cosas materiales, sino que había que hacer un trabajo profundo. ¿Y tuviste gente que te apoyó al alrededor tuyo? O si buscaste ayuda profesional, pero tuviste gente que fuese ese tu salvavidas o ese ancla tuyo para salir de ahí o para ayudarte o para orientarte. Sí, mi familia siempre. Siempre hemos estado muy unidos y cualquier cosa hemos estado ahí todos para todos, todos a una, como los mosqueteros. O sea, por el ejemplo que has puesto, entiendo que estaba en un standing social alto, pero vacía.
Exactamente. Sí, había trabajado toda mi vida para tener lo que yo creía que tenía que tener y no me hacía feliz. Y es muy duro, porque dices, ¿qué pasa? A nivel personal, Raquel, ¿qué te ha aportado dedicarte a lo que te dedicas, a todo lo que te dedicas? ¿Qué te ha aportado? El poder dar voz a las personas, porque yo creo que estuve silenciada durante mucho tiempo, y el poder dar visibilidad al talento por todas aquellas veces que yo quería progresar y me cerraron la puerta, me decían que no, las veces que también me dijeron que no valía, ¿no? Que yo no era capaz de lograr ciertas cosas, pues dar ese espacio de confianza, ¿no? A las personas para que muestren lo que hacen, como puede ser No me cuentes cuentos, ¿no? El programa de podcast, y decir, mira, yo hago esto, de también a las personas que no están acostumbradas tampoco a salir en radio, subir a un escenario, de ahí también lo de las charlas TEDx, de no poner a siempre los mismos, siempre están las mismas personas sobre el escenario, y hay gente y aquí en Canarias con muchísimo talento que no tiene la oportunidad de subirse ahí y expresar lo que está haciendo, y por eso siempre cojo a personas que no son muy conocidas. Con el podcast también le das esa oportunidad a salir en radio, esa ilusión que tienen, ¿no? De después ver las escuchas y claro, ellos dicen, mira, salí en radio, ¿no? Y te suben un montón, ¿no? Que también es curioso cómo las personas que tienen menos notoriedad tienen más escuchas, ¿no? Por esas primeras veces y que además que eso les da como un empuje de decir, mira, pues ya he salido en radio, voy cogiendo confianza en mí, lo siguiente pues es otro podcast, ya tengo experiencia en eso, ¿no? Y es un poco como dar la mano. Yo... Con lo que acabas de contar me he sentido reflejado porque ya es la 7ª temporada, a una media las últimas temporadas de entre 30, 40, 50 entregas, y algo que yo tenía claro del principio es que no solo iba a estar gente top o gente muy destacada, sino algo que siempre me ha preocupado o algo que siempre me ha llamado la atención es contactar y escuchar y darle voz y darle su lugar, sin saber cuánta gente lo va a escuchar o lo va a seguir, a gente que está empezando. Viene un escritor, viene un pintor, viene una cantante, una bailarina, profesional de cualquier medio, porque al fin y al cabo, si la gente top es la que acapara los medios, entonces ya los demás no tenemos ningún huequito. Es algo que ha pasado con el formato podcast. El formato podcast, por ejemplo, a nivel nacional, está acaparado por gente muy top. Gente que sale en la tele, gente que está en los medios constantemente y han acaparado, y aunque hay algunos que han salido del formato podcast por sí solos sin ser nadie, la mayoría de los podcasts están acaparados por gente top. Al fin y al cabo, como me dijo un invitado hace poco, las productoras lo que buscan es un renting, una ganancia, y no te van a poner a alguien desconocido. Me has dicho que es lo que te ha aportado a ti a nivel profesional dedicarte a lo que dedicas, pero de esa gente que tú has ayudado, de esos proyectos y esos equipos de trabajo con los cuales tú has colaborado, ¿qué has aprendido tú? Pues he aprendido muchísimas cosas de ellos, sobre todo de sus historias, porque muchas veces vemos a las personas y no sabemos las historias que hay detrás, y sobre todo la superación, ¿no? de estar ahí, de personas que han venido de península, de otros países a buscarse la vida aquí, las dificultades por las que han pasado. Muchas veces las personas sufren las cosas en silencio, desde separaciones hasta cáncer, que no lo sabes, y un día pues se abren contigo porque quizás muestras esa confianza, ¿no? Y dices, ostras, ¿no? Y que uno parece que tiene problemas, y cuando ves las historias de otras personas ya empiezas a ver la vida de otra manera y dices, mira, a lo mejor lo mío, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero quizás no es para tanto de cómo yo lo estoy integrando. Con todas esas experiencias, Raquel, ¿se te siguen cayendo capas de cebolla? Sí, yo creo que al final evolucionar, el formarse a sí mismo, es un trabajo continuo y nunca terminas ni de aprender ni de desarrollarte ni a nivel personal ni a nivel profesional. Y el hacer un proyecto tras otro, pierdes la sensibilidad, pierdes un poco la capacidad de sorpresa, esa capacidad de uno se ilusiona cuando empieza un proyecto. Imagino yo que tú también eres un ser humano, no eres un robot, y te ilusionas con cada proyecto que ideas, que creas, que se te aprueba, que consigues llevar adelante y que ejecutas y que sale todo bien. Pero al estar en una cosa tras otra, a empatar
como yo tengo esa sensación contigo, pero es a través de redes, puede que esté equivocado, de empatar una cosa con otra, ¿notas tú que pierdes un poco la capacidad de asombro? Por ejemplo, eso me pasó con las charlas TEDx. Empecé a hacerlas en 2022, hacía 2 ediciones por año. Y ¿2 por año? 2 por año, una mixta y una women. Marzo y noviembre. No, estaba cerrando una, estaba empezando la otra. Y cuando cerré esta de marzo, yo me subí al escenario. Si es verdad que digo que el día que yo no sienta nervios no me subiré, porque al fin y al cabo los nervios, como los interpretes, pueden ser de una forma o de otra, pero es que te importa lo que estás haciendo, por eso estás nervioso. Hombre, claro. Entonces, y porque eres responsable. Claro. Entonces, sobre todo de que la gente disfrute y se lleve una buena experiencia, que es irse con ideas y con ganas de emprender y montar sus propios negocios a raíz de escuchar historias inspiracionales, ¿no? Entonces, cuando terminó, se suponía, ¿no?, que yo tendría que montar ya el Women. Ya estaban todas las personas diciéndome, ¿cuándo vas a abrir las candidaturas, no? Y de hecho las dejé abiertas permanentemente ahora hasta el próximo año, porque dije hasta noviembre de 2026 no lo voy a hacer, porque yo solo hago proyectos cuando les pongo corazón y yo no hago nada desmotivada. Abrir las candidaturas es que gente que se presente o presente su historia, su proyecto, para que tú la incluyas en la charla, ¿no? Exactamente. Vale. Claro, estamos hablando de un proyecto como las charlas TED, en el cual tú tienes la suerte y la fortuna de hacerlas de manera exclusiva aquí en las islas. ¿Qué sensación te llevó a eso? Porque al fin y al cabo, coño, es un evento importante, un evento top, un evento que llena salas, ¿no? Y de buena primera decidir a 1 año y pico por delante el que no vas a hacer la siguiente, complicado, ¿no? ¿Cómo fue la recepción de esa noticia alrededor? Pues no ha gustado, porque claro, cuando tienes una costumbre, pues cuesta quitarla. Entonces ya se daba por hecho que iba a haber una Women en 2025. Y claro, cuando te preguntan, ¿por qué no la haces? ¿Por qué no quiero? O sea, yo creo que tenemos que empezar a normalizar que no querer o no tener ganas de hacer algo es suficiente para no hacerlo. Y ya está. Raquel, ¿qué es para ti el reconocimiento, lo que es la palabra reconocimiento? Porque en esta temporada estoy incluyendo de manera escalonada palabras, dentro de un rato vendrá otra, que resonaron la temporada pasada, que resonaron en mis charlas, en mis conversaciones, en mi podcast, en mi experiencia con el podcast. Y una de esas palabras era la palabra reconocimiento. Yo la temporada pasada descubrí, quitando capas de cebolla también, cuál era el reconocimiento que a mí me llenaba. Y a mí el reconocimiento que me llena es que Raquel venga desde La Laguna en un día con calima y se siente aquí conmigo y me regale su tiempo, que es lo más rico, lo más valioso que para mí tienen las personas. Pero yo quisiera saber cuál es tu concepto de reconocimiento, Raquel, y si te sientes reconocida. Pues fíjate que el otro día me preguntaron, como ya se acaba el año, empiezan los premios, los reconocimientos, ¿no?, a Mejor Empresario, tengo varias nominaciones. Pues la verdad que me llamó la atención que me dijeran, ay, ese premio lo compraste. Y yo, que los premios se compran, porque resulta que como que parece que es así. Yo, bueno, no creo. Hay casos que sí. Sí, yo no lo sabía. No. Yo pensaba que se daban pues porque sí, pero digo, es que el día que yo tenga que comprar un premio pues sí, es un poco... Hay gente que lo hace. Me extraña que no lo supieras tú. No, porque de ahí es donde viene la respuesta, ¿no? Que quería comentarte, que al fin y al cabo, ¿de qué vale eso, no? El comprar un premio o lo que sea, ¿no? Que la validación venga de fuera, porque la verdad que, vamos a ver, a todo el mundo nos gusta que nos reconozcan, nos den la palmadita a la espalda y nos den un premio, eso por supuesto, no nos vamos a engañar, pero para mí el reconocimiento es cuando se me acerca una persona y me dice, yo he emprendido por tus charlas TEDx. Eso para mí vale muchísimo más. O, por ejemplo, en el Talentón, en el Hierro, que fui allí a dar una mentoría y ver entrar a personas que dicen, yo vengo por ver a Raquel. O sea, eso ya es un reconocimiento brutal, pero ya más a nivel profesional es a nivel personal, ¿no? Porque mi abuela se vino del Hierro para poder darnos pues un mejor futuro, tener más oportunidades y demás, y verlo en ella, que siempre viene a todos los eventos, ¿no? Y cómo se emociona y todo lo que ella tuvo que dejar atrás para que yo hoy pueda estar donde estoy, esas herramientas, ¿no? Porque también hay que ver que te pueden dar las herramientas, pero tú las tienes que utilizar, ¿no? Entonces, si no haces nada, pues bueno, ahí están, ¿no? Pero decir, yo dejé mi tierra para que tú pudieras estudiar,
¿no? Yo creo que todo esto, siempre todos mis eventos que llevan el By Raquel Valle están dedicados a mi familia. Maravilloso. Otra palabra que resonó la temporada pasada, que es la palabra esencia. Cuéntame si a través de todo lo que haces y tus experiencias vitales y laborales y profesionales, ¿crees que has conectado con la esencia de Raquel? ¿Crees que has conectado con esa esencia? Sí, porque muchas personas piensan que para ser profesional hay que ser serio, y yo no te digo tampoco de tomártelo toda risa, pero sí pasártelo bien dentro de lo que tú haces. Y me costó pues dejar el control de, por ejemplo, llevar una presentación de un evento, un discurso totalmente preparado para dejarme fluir, y al final terminé viendo que los discursos que eran improvisados eran los mejor que salían y los más que llevaban al público. Me recordaste la experiencia que tuve yo, creo que fue de junio pasado, que el psiquiatra doctor Eduardo Vera me regaló el honor de presentar el Congreso de Psiquiatría. Era presentar el Congreso, presentar a los que venían a la presentación, políticos y todo y demás, después a los ponentes, y después las 3 jornadas presentar las ponencias a los ponentes, y después pues el típico momento de preguntas con público y demás. Y recuerdo que tenía bien claro lo que quería hacer en mi presentación del Congreso, que era contar una historia. Pero fue curioso porque incluso consulté con un conocido de La Palma que es experto en oratoria y demás, y hablamos cositas y demás, y descubrí pues eso que me acabas de, por eso me ha resonado tanto, que me acabas de compartir tú, que al final preparé todas las fichas de los ponentes, y la única ficha que no preparé fue la de mi presentación. Es la única ficha que no preparé. Y esa noche tenía más estrés, o más tensión, o más preocupación por presentar correctamente a los políticos que iban a ir al evento, que al final fueron los que tenían que ir, que por lo que iba a decir. Y al final la presentación mía fue fluir. Fue contar sobre mi ansiedad, sobre mi estrés, sobre mis nervios, sobre todo, y dejarme fluir. Y lo mismo no tenía la mejor dicción, lo mismo no me explicaba de la mejor manera, pero yo noté que fui sincero y que conecté. Y me ha resonado mucho lo que me acaba de decir, porque a veces la emoción pura y dura, sin barrera, es lo que realmente llena y hace que el público se te ponga al nivel y conecte. Y entienda que no eres profesional, en mi caso, y porque claro, también la circunstancia es que yo no soy profesional. Yo no soy presentador, ni soy periodista, ni nada. Eso quizás no lo puede hacer un presentador de la Radio Televisión Canaria. Pero en ese caso te confirmo por experiencia propia que la gente, el que le cuente una historia o que sea sincero y comparta realmente cómo te sientes, hace que todo fluya. Quisiera saber, Raquel, ¿cómo es el proceso de crear una marca, el proceso de crear tu marca personal? Te pongo mi ejemplo. Yo no tengo constancia de que yo haya, a propósito, creado una marca personal. Yo la sensación que tengo, hasta que llegue otro de fuera y me lo diga al contrario, es que yo he ido creando mi marca personal por mi forma de hacer las cosas. Mi forma de editar el podcast, mi forma de grabar, estoy hablando del podcast, mi forma de editar el podcast, del contenido del podcast, de la ubicación del podcast, de los medios del podcast. Creo que sin querer hasta se ha creado una marca personal propia por estar solo, por no tener ayuda, por no tener una productora detrás mía ni nada. En la vida hay veces que uno busca la idea esa de crear una marca personal, pero a veces se olvida que siendo uno mismo y haciendo las cosas como a uno le salen o quizás puedes crear una marca también personal y propia. No sé si me he explicado bien. Sí, te he entendido. Bueno, esto es un melón. Porque Perfecto. Abramos el melón.
Porque el otro día estaba con una amiga que es experta en marca personal y me dice, tía, yo no sé cómo tú tienes tantos seguidores y te va tan bien en redes sociales cuando no sigues una marca. Y claro, puso en ChatGPT todas mis historias, que eran diversas, de cualquier cosa. ¿Cómo cuando no sigues una marca? Una estrategia de marca, Vale, o sea, vale. de Una tales estrategia. guías con tus métricas, con tus colores de Sí. marca, todo lo que engloba el marketing, ¿no? Sí, Y sí, el branding sí, y demás. sí. Bueno. El branding de tu red social, todo. Pues entonces ella hizo un pantallazo de mi feed, de las historias, y se lo envió a ChatGPT. Y ChatGPT se volvió loco porque, claro, ahí había de todo. Yo mis historias puedo subir haciendo crossfit, como dando una conferencia, como, vamos, una monja bailando reggaetón. Es que hay de todo en mis Sí, historias, sí, sí, ¿sabes? O sea, sí. es muy diverso todo, pero porque yo no me lo planteo y al fin y al cabo yo creo que es la naturalidad. Te metes en redes sociales y tú no quieres que la gente te venda nada. Tú estás ahí con el móvil pasando tu tiempo libre y sin querer pues estar involucrado en más cosas. Y entonces te salen anuncios ahora con los típicos de Instagram que te saltan también las publicidades y tú dices, contra, yo lo único que quiero es distraerme, ¿no? Y al final llegamos a la conclusión de que mi marca personal era esa, el ser diversa, ¿no? Entonces uno sin darse cuenta empieza ahí a crear y termina siendo, pues incluso como te dije en la primera parte de la entrevista, ese tipo de influencer, que a mí incluso cuando me lo dijeron me sentó mal, digo, como que soy influencer, yo no vendo nada. Dice, no, es que eres de las de verdad, porque influencer es de influir y tú influyes a las personas a emprender. Y fue, yo. No, entonces ya ves como un nuevo concepto de la palabra, incluso la veo hasta... o sea, hasta me agrada, ¿no? La veo que puede ir conmigo. Es por eso lo que te decía. Ahí la tenía la idea, pero sonó la pizza y se me fue. Hay cantidad de profesionales en redes sociales que se publicitan o te pueden orientar a eso, a crear una marca personal propia. Pero lo que yo he visto, analizando y viendo y viendo horas y horas de Instagram, horas y horas de Facebook, horas y horas de podcast, es que pierde uno la oportunidad de mostrarse como uno es o como le gustaría hacer las cosas, porque se deja llevar por el ejemplo de otras personas que le ha ido bien, pensando de que utilizar esas mismas estrategias a él le iba a ir bien. Claro, es que no es lo mismo que a mí me vaya bien con eso, que también te vaya bien a ti con el mismo método. Es que no somos la misma persona ni tenemos el mismo producto. Pero si muchísima gente sigue en ese rebaño, siguiendo ese método, no te muestras realmente como tú eres, ¿me explico? Sí. Y lo he puesto estas últimas grabaciones, el ejemplo de hacer un podcast hoy en día. Hoy en día te encuentras muy pocos podcasts que tengan personalidad propia en el sentido de que no sean formato entrevista, ¿vale, Raquel? La misma plantilla, todos iguales. Misma posición de cámara, mismos cortes, misma edición, hasta mismas preguntas, hasta repetir invitados de un podcast a otro que van saltando de un lado a otro. Y está bien, tú dices, vale, es que esta persona hace así, le va de escándalo y tiene la... No, ¿por qué pones esa cara? Porque no sé si me estoy explicando bien. Sí, no te estás explicando, pero me vino a la mente, ¿no? Que creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el respeto hacia las otras personas, porque tú en este caso pues estás preparado una introducción, ¿no? En la que reflejas que has visto mi perfil y conoces a quién vas a entrevistar. No, estoy faltando No, me refiero a eso, pero que hay personas que a mí me ha pasado, no me refiero contigo ni mucho menos, porque es muy personalizada la entrevista, el que, por ejemplo, he hecho una entrevista del libro y no se han leído el resumen. Entonces, claro, es el tema de también tener en cuenta de que la persona está aquí contigo para compartir el contenido, pero que también tiene que haber como un respeto de tú tomar el tiempo, ¿no? Que es lo más valioso que tenemos, para conocer la persona que tenemos enfrente y sacar lo mejor de esa entrevista, que en este caso es lo que haces tú. Perfecto. Falta originalidad entonces en redes, falta originalidad y personalidad a la hora de, yo qué sé, de un podcast, de un perfil nuevo en Instagram, de un proyecto. Estamos en un momento en el cual el copy-paste impera. Sí, lo peor es que... Porque es lo rápido, porque es lo fácil.
Lo peor es que el copy-paste viene de ChatGPT, ¿no? Y entonces yo creo que como ayuda, igual que el Internet en su momento, ¿no? Y muchos inventos pues nos han ayudado y los hemos utilizado como una herramienta, nunca como un reemplazo de un ser humano. Y muchas personas pues dicen, venga, pues voy a hacer un paste o me dedico a redes sociales, ¿no? Lo típico que me lo lleva mi sobrino. Y entonces, venga, redáctame eso. Incluso a veces se ve para ver más información, ¿no? Que ni siquiera lo quitan. Y esas cosas pues deja... ¿Cómo que no lo quitan para ver más información? Sí, que copian entero todo lo del ChatGPT. Si tienes alguna duda, puedes seguir preguntando. Yo, contra, ni lo he revisado. ¿Quieres que esto te lo mejore? O... Exactamente, sí, sí. Hostia. Hostia. Voy a reactivar las cámaras, ¿vale? No disfrutan de la experiencia podcast, por así decirlo, porque la experiencia podcast tiene que ser una experiencia distinta a la radio, distinta a la tele, sí. Porque tenemos más tiempo, porque es más supuestamente tiene que ser más fluido, y a veces se encuentran con eso. A mí me han contado que en ejemplo cada uno es como es y lo hace. Me han contado cada historia que agüita. Pero hace poco un invitado me dijo, si hablamos de este tema, ¿no? Porque esto es mi pasión. Y como lo vivo con pasión, y te pasará con algunas cosas, cuando ves cosas relacionadas con lo tuyo, y tú ves y dices, uy, esto está mal, uy, eres más crítico. Al ser tu temática, ser tu campo, eres más crítico. Sí. Entonces tú dices, Dios, al invitado no puede entrarle por ahí, al invitado no puedes incomodarlo por ahí, al invitado no puede darle sensación de que no sabes quién es o qué hace o qué está haciendo, porque esa persona se merece, o sea, el respeto al máximo. Entonces, el tema es que me comentaba mi amigo Jorge Galván, componente supositorio, de que tú no te das cuenta que ya parece que el podcast es como una extensión de las redes sociales. Y dije, hostia, sí, digo, sí, parece ya que es tener redes sociales y tienes que tener tu podcast. Y dice, sí, vale, tienes tu podcast, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hablar? Y yo creo que es un formato, y tú eres podcaster, eres compañera, y tienes un podcast que la está petando, que tiene una riqueza y puedes enriquecerlo y puedes aportar tanto que es una pena que se desperdicie. Hace poco me contactó, para que veas cómo son, tú perdona el rollo que te estoy contando, no me cuentes cuentos. Pues te voy a contar mi cuento. Me pongo a buscar en Marketplace de Facebook, podemos a mirar y tal, cosas de, pongo podcast y a ver qué salen de tal. Y me salen un micro de otra marca, la más cara. Estos son micros de AliExpress, 35 euros. Yo no me gasto 300, que se gasten lo que quieran gastar. Y no tengo sponsor. Y a raíz de ese anuncio, de hablar con ese chico y que esa persona viviera cerca de donde vivo, y de yo preguntarle, oye, pero mira, ¿tú te gusta el podcast, formato podcast? Él me cuenta que va a empezar a hacer un podcast, un chico venezolano tal y cual. Y estamos pendientes de tomar un café, estamos pendientes de crear sinergia entre los dos con su podcast y demás, pero él me transmitió un sentir muy bonito del por qué quería hacer el podcast. Y él, en sí, la base suya es que quiere aportar contenido de valor a la sociedad. Es lo que busca. Gente anónima, gente de cualquier sector, que a través de su historia aporte valor a la humanidad o aporte valor a la comunidad. Y dije yo, coño, pues mira, es una persona que está metiéndose en un formato muy, muy chulo, muy interesante, pero que ya tiene una idea de por dónde quiere ir. Y ya eso es mucho. Vale, ¿cómo has logrado, Raquel, vencer complejos y timidez a través de tus eventos? O sea, ¿cómo logras dar ese paso y, aparte de empezar a descubrirte, quitando esas capas de cebolla, eso que has descubierto, exponerlo al público tanto en redes sociales como en eventos? Eso es algo que me imagino que habrá sido paso a paso, pero que también habrá sido una lucha interna, por así decirlo, ¿no?
Bueno, yo no soy de hacer mucho las cosas paso a paso porque para aprender a nadar yo ya me sentía preparada, me quité los manguitos y me lancé al agua y con el carnet de conducir la primera vez que cogí el coche con la L me fui hasta Icó, así que yo soy de ir a lo grande, ¿no? Entonces sí es verdad que siempre he sido muy callada, muy tímida, muy introvertida y me ha costado relacionarme. De hecho, los networking para mí era todo un desafío. Digo, ¿qué hago yo yendo sola a este lugar donde está toda esta gente y de repente yo tengo que hablar con alguien que no conozco? A mí me dan una vergüenza esas cosas, tomar... No, ahora networking, ahora café y yo... Es que claro, si eres tímido, no te comes un colín en el sentido que pierde la capacidad de poder conectar o hablar con otras personas. Yo esto que estoy haciendo contigo, me metes ahora un networking aquí, café tal y cual, y yo, claro, sinceramente, no sé si por inseguridad o por lo que sea, por mi timidez me trago. Perdón, sigue. Claro, que a mí me dieron un consejo muy bueno una vez, que es que hablar se aprende hablando. Y claro, yo veía a los empresarios, a los políticos en la radio y yo digo, madre mía, qué capacidad de hablar, de hilar y de tener ese discurso que tú lo veías como imposible, ¿no? Y de ahí fue cuando abrí No me cuentes cuentos. Fue como un reto para yo empezar a hablar, a reunirme incluso ya no en un networking donde hubiera mucha gente, sino como un tú a tú en el que a mí me costaba muchísimo interactuar con alguien que no conocía. Y entonces ahí empecé a mejorar mi capacidad de sociabilizar y también de comunicar, ¿no? Hasta tal punto de decir, prefiero subirme a un escenario, improvisar, que estar aprendiendo, porque al final me pongo nerviosa, me quedo en blanco y va a ser peor, ¿no? Pero yo creo que al final la práctica es el maestro y son todos aprendizajes y experiencias que van sumando y te van moldeando un poco no tu personalidad, porque hay unas cosas que son de base, claro, pero sí la forma con la que te relacionas con el mundo. O sea, esa fue una de las cosas que te aportó el podcast, ¿no? Sí, sobre todo eso. Fue un reto conmigo misma para mejorar la comunicación. Es que al fin y al cabo, lo he dicho muchas veces, al fin y al cabo esto es un salto al vacío en confianza, en el sentido de, vale, podemos hablar por WhatsApp, podemos hablar por redes sociales, por Instagram, lo que tú quieres, tú puedes ver vídeos míos, fotos mías, yo igual de ti, pero al fin y al cabo esto es el encuentro de los extraños y te habrá pasado en tus entrevistas. Y de dos energías que no han estado juntas nunca en la vida y a ver cómo surge y cómo fluye. Y sí, podría decir que me siento reflejado como tú de que a mí mis capacidades comunicativas y expresivas me las ha desarrollado este formato, este podcast. Pero es curioso porque lo que te he dicho del networking, me pones aquí ahora a hablar tal y cual y en un grupo de gente y me trabo. Mira, te quería preguntar, cuando estudias la abogacía, el por qué decides especializarte en violencia de género y estudio de género, ¿por qué te vas por ahí? Porque cuando empecé a escribir los libros, yo tenía una compañera en el sitio donde trabajaba que era escritora y por ahí empezamos a escribir y a empezar a tener más comunicación, más relación, y ella me dejó a mí un microrrelato de ella sobre violencia de género. Entonces son estas cosas que se dicen pero no se dicen. Y vinieron a dar una charla incluso a ese trabajo y ella me confesó que era víctima de violencia de género. Yo a ella la perdí y al final utilicé ese dolor, esa injusticia, porque en su momento me dijo, tienes muchísimas armas para poder ayudar, para poder defender a las mujeres, y yo que tú le daría una vuelta a ver cómo lo puedes hacer porque sería muy potente. Y así lo hice y lo de la pérdida de ella fue lo que me hizo activar todo aquello y hacer lo que hago hoy. Y Raquel, ¿hace cuántos años empezaste a ejercer como abogada en esa especialidad? 2 años. Vale, 2 años. ¿En qué has cambiado en esos 2 años, Raquel? Muchísimo. ¿Cómo te recuerdas empezando y qué tienes de nuevo hoy en día? ¿Qué has aprendido? Y si has hecho, perdona que te interrumpa, sí, si ya has hecho un poco en parte ese callo que te inmunice del dolor de esas situaciones, de ser testigo del dolor de ciertas situaciones como la violencia de género. Perdona. Pues por una parte es complicado porque siempre te reabre esa herida, porque es la misma historia en diferentes personas, haya pasado de una forma u otra, haya habido mayor grado de violencia o no.
Es de manual. La violencia y el narcisismo es que te cuentan lo mismo, la misma historia, ¿no? Y lo sabes reconocer, lo sabes detectar. Y claro, te pones en la piel de la otra persona, empatizas, te levanta recuerdos. Y la verdad que estuve mucho tiempo trabajando para la Asociación ALMA de Víctimas para Violencia de Género como asesora jurídica. Y vi que al final eso no me estaba viniendo bien a mí porque no me dejaba cicatrizar esa parte personal mía que quedó esa herida ahí, ¿no? Al fin y al cabo es perder un amigo. Y encima bajo esas circunstancias. Entonces, claro, fue complicado y a raíz de ahí pues me cambié más de área, me fui más al área mercantil, a marcas y patentes, Vale. ¿no? Con los compañeros, contratos y demás, porque era un área en el que a mí no me tocaba tanto esa herida porque necesitaba dejarla reposar y cerrarla. Y cuando ya estaba cerrado, lo que hice fue traer aquí una subdelegación de ALMA, que estoy de presidenta ahora mismo, ALMA Canarias, para víctimas de violencia de género, y estamos pues trabajando sobre todo para la inserción laboral y la educación desde edades tempranas para la prevención de la violencia. ¿Tienes la sensación de que la sociedad o gran parte de la sociedad está inmunizada ante las informaciones relacionadas con la violencia de género? ¿Crees que hoy en día se escuchan esas noticias como si nada? Una víctima más, un contador que sigue sumando y sumando víctimas. Yo tengo esa sensación, te lo quiero preguntar a ti, pero yo te comparto este pensamiento porque quiero saber qué opinas tú desde dentro. Porque a mí me da esa sensación un poco como que es un problema de unas cuantas personas y no de una sociedad completa, cuando debería de ser así. De que la sociedad por completo o casi al completo, o en un 80% estuviese preocupada, implicada con esa situación que es real. ¿Tú tienes esa sensación que falta concienciación? Sí, falta concienciación, falta información. De hecho, ayer estaba hablando con una amiga y me comentó que en un instituto, dando una charla sobre violencia sexual, le había comentado una de las chicas que tenía 16 años que sí era normal que su novio se enfadara porque no quisiera hacer ciertas cosas a un nivel sexual. Y que a raíz de eso, pues, o la golpeara o la insultara. Claro, y te está preguntando eso, que algo que nosotros podemos ver obvio porque tenemos una referencia, ¿no? Y sabemos que eso no es normal y que eso es violencia, pero ella no, porque no hay educación, porque todavía sigue siendo un tema tabú. Es en plan, a mí no me hables de mujeres maltratadas ni de desgracias. Bueno, pues si no lo hablamos, ¿cómo lo vamos a visibilizar? No, esto está pasando y no podemos meterlo bajo la alfombra. Es un problema de todos, es una problemática social, como bien tú dices, y esto no es hombres contra mujeres, esto es un problema de todos que tenemos que incluso como entorno, ¿no?, dar parte cuando estamos presenciando estos casos. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo porque dice, a lo mejor si voy a la policía, porque yo sé que está maltratando a mi amiga, pero si yo voy, a lo mejor ella me deja de hablar, porque al final ellos dos se terminan arreglando porque él tiene esa labia, ¿no?, para envolverla y volver de nuevo dentro del abuso, del ciclo de abuso, ¿no?, que ¿para qué me voy a meter yo ahí? No, yo no, en esto no me meto, ¿no? Porque lo curioso... yo hay temáticas, por ejemplo, esta y algunas otras que yo no controlo, y entonces yo hablo desde respeto y no quiero meter la pata ni nada. No sé por qué te he dicho esto, pero quería decirlo, quería compartirlo contigo en voz alta, no quiero decir que vayas a meter la pata ahora. Pero claro, son temáticas que yo respeto mucho, que conozco algo, pero que no soy experto. Entonces te hablo como un ciudadano de a pie, como un gaditano que vive en Chío, que pasea a su perrito por Chío. Y yo la sensación que tengo en mi micromundo, en mi microuniverso, es que a nivel generacional no vamos a lo mejor, sino que vamos a peor. Que es curioso que viviendo en un siglo XXI, en los tiempos en que vivimos y pasando lo que ha pasado, y las cosas que siguen pasando de violencia, ves que las generaciones que llegan nuevas, no quiero generalizar, pero como que no hay un cambio, como que no hay una revolución, como que se sigue viviendo una serie de situaciones. Creo que hace un par de años salió un estudio, leí un estudio en el cual le hacían una encuesta a chiquitas jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, en el cual les ponían una serie de preguntas sobre sus relaciones de pareja y se reflejaba que ella normalizaba una serie de
actitudes de su pareja, de sus chicos, que eran totalmente injustas. Que era el control. Te pongo un ejemplo, una chiquita de 15, 16 años, que es hija de una amiga mía, que estamos en el campo, su madre, su hermano, mi mujer y yo, igual. Y mi mujer va y habla con uno que trabajaba ahí en el campo, por Chío. Y esa chiquita con 13 años, viendo que mi mujer habla con ese hombre, mira, Paco, ¿qué? ¿Y tú dejas que tu mujer hable con...? ¿Y yo, qué? Nos miramos los dos y digo, ¿tú me estás diciendo eso? En el año 2000 y pico, generación Z, WX, la que seas tuya, ¿me estás diciendo que para ti es anormal y está equivocado que mi mujer, adulta, independiente y libre, hable con un hombre? Cuando yo vi eso, tan abiertamente naturalizado por ella, dije, joder, parece que vamos para atrás. Raquel, vamos para atrás. Es que tú lo has dicho, es la libertad. O sea, al fin y al cabo, tú no puedes obligar a alguien a que esté contigo. Esa persona es un ser independiente, con autonomía, que puede hacer lo que considere correcto dentro de los límites de pareja. Cuando una pareja se sienta a hablar y dice, mira, pues para mí estos son mis bases, estas mis estructuras, yo veo la relación así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. No hay más, ¿no? Entonces, el problema está en que las personas piensan que la violencia de género es como de un día para otro, o sea, o en el mismo momento yo ahora cojo y te pego. Es un gota a gota. No, es que no es así. Si a mí ahora tú vienes y me das un cachetón, yo te digo, Fran, ¿qué haces? ¿No? Entonces ahí lo ves porque es claro, pero es que eso no es así. Eso es, como dices tú, un gota a gota. Te voy creando inseguridad, te voy sacando de tu centro, te voy aislando de tus amistades para que no tengas con quién hablar. Vas a ir así vestida, déjame el móvil. Y entonces va escalando, es una escalera, ¿no?, de diversos ciclos de violencia y de diversos niveles, hasta que ya llega a los insultos y voy rompiendo tus límites, poco a poco a ver hasta dónde llego, ¿no? Y ya es cuando nos pasamos a la violencia física, que tristemente es la que sirve en un juzgado, porque la psicológica todavía es muy complicada de demostrar. Entonces, como tengo que esperar a que me dé un golpe, a que me deje en el hospital para yo poder poner una denuncia, ¿no?, que es por lo que estamos luchando muchísimo. Y ya en el peor de los casos la muerte, porque es que vamos, te puedo dar un empujón, te das con el pico de la mesa y ya está. No hace falta más, ¿no? Como se dice, para morir solo hace falta estar vivo. Entonces, claro, es un tema educativo y si no se da esa educación desde los colegios, que está siendo también un problema al móvil por la violencia sexual, porque unos niños de 12 años que no saben lo que es el sexo, ven el canal de pornografía, que no hay ningún filtro, simplemente es usted mayor de edad, sí, al aceptar ya tienes acceso a un montón de contenido que, por ejemplo, nosotros en nuestra época no teníamos. Entonces ellos ven, bueno, pues esto es el sexo, pues es así, ¿no? 3, 4, tal, lo que pasó con la manada en su momento, ¿no? Exacto. Se normaliza porque esto es lo que yo entiendo como sexo y ya está, ¿no? Entonces es eso, ya no es como antes, de que nos criamos jugando en la calle, que éramos niños, aprovechamos esa infancia al máximo, ¿no? Incluso lo puedes ver en la forma en la que se visten a los niños, ¿no?, que cada uno se puede vestir como quiera, pero yo me vestía con mis camisas de Barbies a los 12 años, ¿no? Y ya es como una prisa por crecer, por hacerse mayor. Saltarse etapas. El otro día lo hablaba o lo escuchaba en un podcast que ya ese pasito, esos pasitos, esos escalones de la infancia a la adolescencia ya se ha saltado por completo. Hoy te ven niños de 7, 8 años que te pegan, o de 6, que te pegan unas contestas y se meten en unas situaciones de adultos que para mí era impensable. Con respecto a las políticas sobre o contra la violencia de género, ¿qué piensas? ¿Suficientes, insuficientes? ¿No sirven para nada? ¿Hay que renovarla? ¿Qué harías tú como ministra de Igualdad en este caso? Bueno, esto habría que preguntárselo a los políticos. Yo política no soy, ya, pero bajo mi opinión, pues yo creo que afortunadamente tenemos las ayudas del Pacto de Estado, que también es complicado, ¿no?, que salgan, porque, por ejemplo, aquí han habido muchos retrasos. Se han retrasado 24 proyectos que tenían que salir para este 2025 y se han quedado en nada, ¿no? Entonces se queda todo parado, sin personas recibir, como por ejemplo el
proyecto de digital, porque ahora con las nuevas tecnologías también va más rápido la tecnología que la ley, entonces es muy difícil poner una renovación, ¿no?, de legislatura con todos los cambios que están habiendo constantemente. Entonces, por ejemplo, en realidad virtual se han creado unos trajes, ¿no?, que incluso puedes tocar y sentir a la persona, la piel, ¿no?, y han habido incluso tocamientos indebidos. Y entonces, claro, eso como es tan nuevo, tan desconocido, pues ni está regulado ni se conoce. Entonces, claro, son proyectos que también de digitalización, ¿no?, de tecnologías, también de sectores masculinizados. Y al fin y al cabo, toda esa ayuda que viene no se está implementando, ¿no?, y se queda ahí parado y nos quedamos pues sin todo ese conocimiento que es tan necesario. Y con la experiencia que tú tienes, Raquel, con la asociación, con tu profesión, ¿qué papel tiene el hombre o qué sensación tiene para ti el papel del hombre? ¿Qué crees que piensa el hombre, o si le interesa o no estas temáticas, o se preocupan el hombre? Porque algo que yo siempre me he fijado mucho es que hay un montón de grupos, incluso culturales, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, un taller sobre psicología, sobre coaching o sobre inteligencia emocional. Venga, un taller sobre inteligencia emocional y te ves 30 mujeres y un hombre, o 30 mujeres y 2 hombres. Por ponerte un ejemplo, ¿qué sensación tienes tú del interés del hombre por estas temáticas, por esta lacra, por este problemón que tenemos? Y si crees que también nos tienen un poquito excluidos. Yo creo que sobra ya decir esa frase de detrás de un hombre hay una gran mujer, o al revés, sí, porque sí, yo creo que caminamos uno al lado del otro. Total. De ahí es el feminismo, ¿no?, que piensan que es como ese feminazi llevado al extremo del odio hacia los hombres, y no, es la consecución de la igualdad. Entonces es una problemática que es de todos, que no tiene género. La violencia no tiene género en sí mismo. Entonces, claro, es algo que tenemos que ir solucionando entre todos con lo que te comentaba, ¿no?, con estos talleres y demás. Y claro, el problema está en que con tanto cambio, que también ha sido un poco tiempo, ¿no?, desde la inclusión de la mujer en el mundo laboral, votar, que la mujer conduzca, que sean jefas, ¿qué tal? Claro, el hombre está descolocado también. Tiene que ver cuál es su lugar y su papel dentro de la sociedad. Pero ya han pasado unas cuantas décadas, ¿no? Sí, pero todavía la educación sigue siendo un poco retrógrada, ¿no?, que es lo que hablábamos antes, y sigue siendo machista. Al fin y al cabo, los niños reproducen lo que ves en casa, ¿no? Mi madre, por ejemplo, es maestra y dice, yo estoy aquí, como mi labor no es educar, mi labor es enseñar. Educar a los Totalmente. Padres en su casa. Total. Y claro, si tú le dices al alumno, ¿no?, no pegues a tu compañero, pero tú lo que ves es violencia en tu casa, el corregir esa conducta también es complicado, ¿no? Al fin y al cabo, los hijos es un reflejo de lo que hacen los padres. ¿Y cómo te desintoxicas tú en el día a día? ¿En qué sentido? En el sentido de tener presente esas historias, vivir esas historias, acompañar a mujeres que viven esas historias súper crudas, súper injustas y demás. ¿Cómo logras desintoxicarte? ¿Cómo sales de eso y cómo desconectas? Claro, es complicado porque en los talleres que hemos hecho de Alma para violencia de género para las mujeres, tenemos desde risoterapia, autoestima, ves cómo afloran ahí las emociones, cómo lloran, ¿no? Ofreces ese espacio seguro donde pueden ser ellas y pueden soltarse, ¿no? Y quieras o no, eso pues al final te llega, pero es como todos los trabajos, ¿no? El decir, bueno, esta parte me corresponde a mí, esta mochila es de la otra persona, y pues irte a un entorno, ¿no?, donde tú puedas desconectar, ¿no?, encontrarte contigo mismo y seguir, porque es como si no, el llevarte como ese trabajo a casa y no desconectar nunca, también comerte las emociones de otro. Puede ser lo parecido a un trabajo de psicólogo, que si tú tienes 6 sesiones al día y te llevas los problemas de los 6 pacientes, totalmente. no terminas. Totalmente. Antes de ir al bloque final, esta temporada tengo también cositas nuevas, que es frases a completar, que bueno, que suman un poquito más de info, como digo yo, o de
o de contenido a la charla. Y es como hemos hecho al principio, completar la frase, Vale. nada más. Vale. Aunque se quedan cosas por hablar, porque es que tenía pensado hablar de un montón de cositas, pero al final, como empezamos a tirar por el tema de la violencia de género, preferí quedarme en ese bloquecito. Y prefiero que sea, creo que ha quedado un bloque bastante interesante que haber tirado de 2 o 3 cosas, porque tú tienes un podcast para 4 horas, como digo yo. Vamos allá. Complétame la frase, Raquel, si eres tan amable. Para mí ser abogada significa... Repartir justicia. Para mí emprender significa... Amar lo que hago. Ser mujer líder significa... Un orgullo. La igualdad para mí es... Imprescindible. Mi mayor reto hasta ahora ha sido... Hablar en público. Cuando pienso en violencia de género, pienso en... En mi amiga. Mi voz es poderosa cuando... Cojo un micrófono. Ser multipotencial, en el sentido de que haces un montón de cosas, implica... Tiempo. Una decisión de la que me siento orgullosa es... Haber hecho lo que quería hacer. Si pudiera cambiar una sola norma, ¿cuál sería? Me he quedado ahí, ¿eh? Me alegro, porque es que agüita, tras. Dios, joder, no duda, no coge tiempo, no respira, por fin, casi al final. Me alegro. Es que comentarle a su jurista es complejo. Las normas. Paso palabra. Venga, no me hagas eso, venga ya. Piénsatela. Una que tengas presente en tu día a día, que tú digas, joder, si esta norma se pudiera cambiar, si esta ley no existiera. Pues mira, trabajar menos días a la semana. Perfecto. De lunes a jueves. Exacto. La escritura me permite... Dejar salir las emociones. Mi podcast No me cuentes cuentos me ha enseñado que... Hay humanidad que difundir. Mi creatividad nace de... De jugar conmigo misma. El mayor aprendizaje que la vida me dio... No, el mayor aprendizaje de la vida me vino de... De un hombre. Ser fiel a mí misma implica... Lealtad. Mi mayor miedo profesional fue o es... No ser libre económicamente. Y esta última que viene, de otras maneras, de otras formas, se la ha hecho a algunos invitados. Y les han resonado como, hombre, pero yo me refiero a la palabra legado, ¿vale? La frase es, ¿qué quieres dejar como legado o qué te gustaría dejar como legado? En tu caso es, lo más valioso que quiero dejar como legado es. Y mucho, no digo que sea tu caso, o puede que sea tu caso, a algunos invitados les ha pasado como que, pero tal y cual. Y yo pienso, haciendo esta pregunta y viendo la reacción de los invitados, que también es bonito ser consciente de por qué hacemos las cosas y qué queremos dejar aquí de nosotros. Y no relacionarlo con el ego ni con la prepotencia, sino con el hecho de decir una misión en la vida, el hecho de decir una semillita plantada. Entonces, dime, Raquel, lo más valioso que quieres dejar como legado, tú actualmente, ¿qué es? Abrir camino a otras mujeres. Pues ya está, perfecto. Vamos por el bloque final. Vamos. Voy a reactivar las cámaras y seguimos. Bloque final. Ya tienes un proyecto de podcast, no me cuentes cuentos. Que me encanta la foto, esa del paso de peatones me encanta. Los Beatles. Sí, claro. Pero no sé si has pensado o tienes pensado o has fantaseado con otro proyecto de podcast. Dime, ¿qué otro proyecto de podcast te gustaría hacer? ¿De qué temática sería? Y si lo harías con alguien, Raquel. Pues la verdad que si hiciera uno de podcast, que en su momento lo intenté, pero es complicado, es un podcast legal, ¿no? De
sobre todo para emprendedores, temas de, mira, cómo puedo entregar una factura por fase, ¿no? Que es algo que se hace cotidianamente, pero que muchas personas no lo tienen claro, igual que los protocolos de acoso laboral en las empresas, los planes de igualdad. Me parece un contenido interesante. Lo que pasa que los podcasts se suelen utilizar más para desconectar o quizás buscar otros temas que no sean educativos, sino más de ocio. Entonces yo creo que los que son muy técnicos, pues es más complicado que tengan esas escuchas, a no ser que sea del colectivo que esté especialmente interesado en escucharlo. Claro. Pero bueno, podría un poco desarrollarse en distintas profesiones, por así decirlo, o sobre distintas profesiones. Ese marco legal. Sería bastante amplio, la verdad, el tema. Claro. Yo la verdad es que prefiero centrarlo en temas solamente de emprendimiento, ¿no? Okay. Y generalizado, porque si empiezas a tocar varios palos, al final estás en todo y no estás en nada. Es verdad. Vale, y ahora, como me has caído bien, me caes bien desde hace tiempo, te digo, Raquel, la semana que viene voy a ir a tu casa con la mesa pequeña, la portátil, 4 micros, sin vídeo. Solo audio. Los 4 micros y los 4 cascos. Y vas a grabar un podcast para ti, personal, como recuerdo para toda la vida. ¿Con qué otras 3 personas allegadas a ti grabarías ese podcast? Eso es para ti, para siempre. Eso no sale en redes ni nada. Es como vamos a grabar un podcast con mi gente. Eso tendría peligro porque elegiría a mis amigas como si nadie escuchara, se llamaría, ¿no? Esa sección. Ya le pusiste título, joder. Bueno, sí, se me acaba de ocurrir porque me encanta. O sea, sería como el típico café entre amigas que se graba y salen ideas interesantes, ¿no? ¿Qué título dijiste? ¿Cuál fue? Como si nadie escuchara. Pues nada. Ya está creado. Ya está. Por el copyright. ¿Con qué amiga? Con mi amiga Susana y María José, la verdad que tenemos una de anécdotas las 3 que con eso nos montamos 10 temporadas. Falta un micro. Ah, mi perra que estaría por allí, ¿no? Hombre, si le sube el volumen, se escuchan las patitas. Esa tercera persona que pondrías ahí también. Pondría a Lismar Peña. ¿Ah? A Lismar Peña, que bueno, tiene ahí su sabiduría de vida y a mí me ha dado varios consejos a nivel personal y profesional que no tienen desperdicio. Perfecto. Para Raquel, ¿qué es el éxito? El éxito es dormir tranquilo. ¿Y la felicidad? Disfrutar lo que haces. ¿Y te sientes feliz? Sí. Al principio conectamos con tu niña. Ahora nos subimos al DeLorean de mi amigo Antonio, que me regaló hace unas cuantas temporadas, de que siempre me acompaña. Y vamos a tu futuro. Y te puedes encontrar con Raquel con 85 años. Uy, ¿tanto? Sí, joder. O a la 90. ¿Qué le preguntaría a Raquel? Sí, fue feliz. Vale. Y ahora, antes de la última pregunta, llevo unas cuantas temporadas pidiendo al invitado que me haga una pregunta, si quiere. Pero esa temporada son 2. No quiere decir que la temporada que viene sean 3, se va a quedar en 2. Entonces, si te apetece, te dejo que me haga 2 preguntas. Por supuesto. Espero que te las pienses un poquito, porque es que tiene la cabeza una rapidez mental brutal. Vale, voy para allá. Venga. ¿Cuál es tu mayor inseguridad? Mi mayor inseguridad. Touché. Tendría que pensarlo bien. Es que no sabría decirte. Complejo sí, te puedo dar una lista. Pero inseguridad... Es que tú estás con un Paco, una versión 2.0, que si esa pregunta se la hace al Paco, que empezó hace 7 años con el podcast, ese Pasco con podcast, ese Pascos, he mezclado podcast y Pasco. Ese Paco sí que tenía inseguridades, Raquel. Ese Paco de esa década, de hace 7 años, tenía tanta inseguridad de que tenía tantas ideas como inseguridades que
no me dejaban intentar conseguir esa idea o intentar crear o intentar llevar esa idea a cabo. Pero un montón. Y este formato, este podcast, esta idea, esta pasión, este proyecto mío, que es un proyecto de vida, porque yo no cumplo años, yo cumplo temporada, me ha quitado muchísimas inseguridades. Por eso creo que me cuesta encontrar una. Qué bueno. Me ha quitado un montón. Inseguridades y dudas. Pues yo pienso que lo peor, Raquel, una de las cosas peores es dudar de uno mismo. Dudar de uno mismo. Dudar de que esa persona quiera hablar contigo. Dudar de que puedas hacerlo bien. Dudar de que le parezca interesante la entrevista que le ofreces a esa persona. Dudar que me abra la puerta en un hotel. Dudar tantas cosas. Y la duda, yo creo que la duda es muy, muy puñetera. Pero inseguridades, no te digo ninguna. Me quedo con todas las que he vencido. Hay una frase que digo mucho que es que el síndrome del impostor lo sufren las personas incorrectas. Mira qué buena frase. Y la segunda pregunta. ¿Te han traicionado empresarialmente y cómo lo has encajado? Pero es que yo no he tenido ninguna experiencia empresarial. Bueno, sí. En emprendimiento vale, o en sí, trabajo. Sí, vale. Me has llevado al 97. Me has llevado al año 97. Yo llevo 30 años aquí en la isla. Y yo soy de Cádiz. Y yo vine de Cádiz. Y yo ya vine formado en actividades dirigidas. Aeróbic, step, en esa temporada. En esos años, ¿no? En esa temporada. Y resulta que... Qué fuerte, yo nunca he contado esto en un podcast. Y resulta que a los 6 meses, estuve 6 meses de camarero en el Columbo, aquí en las Américas, y a los 6 meses, gracias a un compañero de habitación que miró los anuncios él, porque yo el diario lo tiré, me dice, muchacho, que están buscando un monitor en un gimnasio, en un centro de estética en Guía de Isora. Yo, ah, sí, pues ahí que voy. Fui, me la metí en el bolsillo a las chicas, me contrataron. Entonces me fue tan bien en el pueblo, tenía como una media de 200 y pico clientes, que eso en un pueblo es un montón. Y alguien, se dice el pecado, no el pegador, emprendedor, alguien con empresa, dice, tío, móntatelo por tu cuenta que yo te ayudo. Monta tu gimnasio por tu cuenta que yo te ayudo. Entonces, esa persona y otras 2 personas que nos sirvieron de aval en el banco, me ayudaron a llevar a cabo ese gimnasio, montar ese gimnasio, un gimnasio de 200 metros cuadrados en Guía de Isora, que se dice pronto. Pues esa persona, yo no sé qué coño pasó. Yo no lo sé, todavía estoy preguntándome qué coño pasó. A los 4 o 5 meses se inventó una movida de que yo lo iba a traicionar, una movida de que yo quería quedarme con él para borrarse, para quitarse de en medio. Porque o no le interesaba, o pensaba que no iba a ir bien, o lo que fuera. ¿Qué pasa? Que no me sentó en una mesa y me dice, mira Paco, yo me borro. Quédatelo tú, tal igual, sino que me agredió. La persona llegó a agredirme a mí físicamente. Pues esa es la mayor traición que yo he vivido en mi vida, que nunca la he contado. Eso te pasa por dejarme 2 preguntas al aire. El próximo día hago una. Tal cual. Hago una. Le digo al invitado, mira, eran 2. Le digo, pero me arrepiento. Pero como Raquel me la jugó el otro día, una, por si acaso. Vale, Raquel, cariño, ¿con qué expectativa venía y con qué sensaciones te vas? Pues la verdad que venía con mucha ilusión porque sigo Canarias de Cine desde hace muchísimo tiempo, es un referente en podcast. A mí me encanta aprender también de los demás, a ti te admiro un montón y también te sigo en redes. Gracias. Y ahora me voy pues con más ganas, ¿no? de seguir creando, de ver esta entrevista también, ¿no? Y muy contenta, la verdad, de haberte conocido y habernos relacionado más, de como dijiste tú, ¿no? De ser 2 personas que se sientan en una entrevista desconocidas a irse con un poquito más de conocimiento uno del otro. Totalmente. Pues yo también me quedo con la sensación muy agradable de que aunque eres una persona que tiene todo reclaro y que tienes súper mentalizado y súper claro
tus palabras, tus frases, tus enfoques y demás, también he podido meterme ahí y ver y rascar y tener en esta mesa sentada a Raquel la del Hierro, ¿sabes? Porque Sí. también es parte importante de eso. Y yo pienso que es bonito que las personas, aparte de ver a una gran profesional como tú, que monta los eventos que monta y que hará lo que hará en un futuro, también vea esa parte personal que tú tienes y ese por qué hago las cosas. Ese por qué hago las cosas. Esa pregunta de cuál es el legado que quieres dejar, va por ahí la línea, ¿no? De que sepan y conozcan el por qué hace las cosas. Porque a veces uno, con la frialdad o la distancia de las redes sociales, se piensa que pasa y que es lícito que la gente hace las cosas pues por una recompensa económica o por ego, lo que sea. Pero que también hay personas, como doy fe que es tu caso, que hacen porque quieren aportar y ayudar a la sociedad. Entonces eso es importante que lo vean y eso es importante que traspase también la pantalla de los móviles y que sea también parte de esa Raquel. Y que esta entrevista pues sirva para que todas esas personas que ya te conocen o que creen que te conocen, te conozcan un poquitito más. Muchísimas gracias por darme este espacio. Nada, a ti. Nada, pues hasta aquí este ratito. Al final no hemos pasado tanta calor, que yo pensé que con la calima que hacía íbamos a pasar calor. Y hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Raquel, Gracias. por venir, por acercarte hasta aquí, ¿vale? Gracias a ti. Hablamos. Y ahora positivar, como digo siempre. Listo.